Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Lunes de Actualidad, que hoy se celebra en martes y que se titula España en la encrucijada nuclear. La energía nuclear supone el 20% de la producción energética bruta, neta, en España, y en tiempos recientes se ha reabierto el debate acerca de las nucleares como consecuencia del estallido del conflicto en Ucrania y como consecuencia también del calendario de cierre de las centrales nucleares en España, que comenzará en 2027 con la central de Almaraz y concluirá en 2035. ¿Podrán las energías renovables sustituir o cubrir el vacío del cierre de las centrales nucleares? Pues este y otros asuntos se van a debatir hoy por nuestros ponentes, que voy a presentar brevemente. Claudio Aranzadi es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y licenciado en Ciencias Económicas por la Sorbona. En el sector público ha sido presidente del INI, ministro de Industria y Energía y de Industria, Comercio y Turismo, y embajador de España ante la OCDE. En el sector privado ha ejercido su actividad profesional en el ámbito bancario y como consultor del área de energía. Actualmente es coordinador de la publicación anual Energía y Geoestrategia. Jorge Sanz es técnico de la Administración Civil del Estado y máster en Econometría y Economía Matemática por la London School of Economics. Actualmente es el director de España de NERA Consulting. Con anterioridad fue director general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria y Energía, vicepresidente del IDEA, Instituto para la Diversificación, y miembro del Consejo de Administración de la Agencia Internacional de la Energía. Sanz presidió la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética que se puso en marcha durante el gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y que abrió el debate sobre el paradigma energético en España. Además, aquí en este ilustre colegio le tenemos un especial cariño porque inauguró nuestro primer lunes de actualidad hace 3 años, también hablando de este mismo tema. Por su parte, Luis Enrique Ranz es licenciado en Química Cuántica por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Energía Nuclear por el Instituto de Estudios de la Energía, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor de investigación de seguridad nuclear. Además de ser asesor de varios grupos europeos en este ámbito, desde el año 2000 dirige la investigación de CIEMAT en seguridad nuclear de fisión. Finalmente, Óscar Barrero es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y socio responsable de energía en PwC España. Es experto en regulación y mercados y en los nuevos vectores energéticos, renovables, hidrógeno, biometano y biomasa. Todos ellos van a debatir bajo la coordinación y batuta de Laura Ojea, que es periodista y responsable del área de energía del periódico El Español. Antes de darte la palabra, Laura, quiero informar a todos los asistentes que estamos cerrando agendas y fechas para los próximos lunes de actualidad, en los que tendremos próximamente a nuestro alcalde, don José Luis Martínez Almeida, para hablar con el arquitecto Fernando Caballero del futuro de Madrid y las grandes ciudades. Igualmente, otro lunes de actualidad contará con la presencia del arzobispo de Madrid y cardenal José Cobo para hablar de la esperanza de la Iglesia en el mundo contemporáneo y, por supuesto, de los cambios que se avecinan en el Vaticano. Laura, te cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y, por supuesto, antes de iniciar este debate, pues quiero agradecer al Colegio Notarial de Madrid y a Marta Matute, su responsable de comunicación, bueno, que me hayáis dado la oportunidad de estar moderando esta mesa con grandes expertos muy reconocidos en el sector energético
Así que, bueno, pues espero que podamos y podáis sacar de buenas conclusiones sobre este debate de hoy, que trata sobre, como bien decían, sobre la energía nuclear, un asunto, bueno, pues que ha vuelto a reaparecer en España en los últimos meses, aunque no hay duda de que siempre ha sido pues muy polémico. Esta vez, como bien ya se ha dicho, ha subido la temperatura precisamente porque estamos en tiempo de descuento en ese calendario de cierre de las centrales nucleares, con la primera que está ya en proceso, si nadie dice lo contrario, para cerrar el primer reactor, el de Almaraz, en la central de Cáceres, en el año 2027. Ahora los expertos yo creo que van a poner un poco, lo van a detallar mejor cuál es ese proceso de cierre y vamos a esperar a ver si hay un cambio, una vuelta de tortilla en los próximos meses, visto la presión social, la presión por parte de las empresas propietarias, que son las grandes eléctricas, Endesa, Naturgy y Iberdrola, y también la presión política, porque sabemos que desde hace un par de semanas se ha presentado una propuesta de ley por parte del Partido Popular que, bueno, parece ser que cuenta con el apoyo de otros grupos, en este caso de Junts, probablemente con la abstención de Esquerra Republicana, que podría dar salida a esa suspensión del calendario de cierre. Pero bueno, no soy yo la que tengo que hablar, tenemos un par de horas por delante para que podamos escuchar bien a los ponentes. Tenemos aquí a Luis Herranz, a Claudio Aranzadi, Jorge Sanz y Óscar Barrero Gil, que ya les han presentado. Y sin más, pues vamos a pasar a las preguntas. Vamos a empezar con Luis Herranz, que nos va a describir el panorama tecnológico nuclear mundial. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuántos reactores existen y cuál es la contribución a la generación de electricidad? Adelante, Luis. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al Colegio Notarial por la invitación y a Marta por esta invitación a verla después de 40 años, ¿no? 40 años. Bueno, yo solo vengo a lanzar números de cómo está funcionando al día de hoy el parque nuclear, de tecnología nuclear, en todos los países que producen electricidad de esta manera. Para ello, las principales referencias las he tomado de agencias internacionales, que relato en esta transparencia simplemente por si alguno de ustedes tiene intención de llamar la atención. Y en esta transparencia quiero decir que hoy vamos a hablar de la energía nuclear como forma de producción de electricidad, pero que la energía nuclear interviene en la industria de los alimentos, en la industria per se, en la ciencia, por supuesto en la salud. Así que energía nuclear o tecnología nuclear existe en los más diversos ámbitos, no solo en la producción de energía eléctrica. Y venimos a los números. Como apuntaba Laura, hay más de casi 450 reactores nucleares en el mundo funcionando, que producen aproximadamente algo más del 9% de la electricidad mundial. Esto en el mundo. Si nos centramos en los países de la OECD, como ven ahí, duplicamos esa cifra y nos vamos al 18%. Y hay un factor del que se suele hablar, que es el factor de capacidad. Para aquellos que son legos, el factor de capacidad es un concepto muy sencillo. Es cuál es la fracción de energía que se ha producido en un periodo de tiempo respecto al máximo que podría producir esa máquina, de cualquier tipo. Esto aplica a la energía nuclear, a la energía eólica, a cualquier tecnología. Así que cuando hablemos de factor de capacidad es qué cerca estamos en tecnología nuclear del máximo o en otras tecnologías, como veremos a continuación. En el caso de la energía nuclear, número promedio de los últimos 5 años por encima del 80%. En cuanto a la energía nuclear, la producción de electricidad supone la segunda fuente libre de emisiones de carbono en la producción de electricidad mundial, la primera siendo la energía hidráulica. Y viniendo a un ámbito más europeo, más de 100 reactores, produciendo casi el 30% de la electricidad y siendo responsable del 50% de la electricidad libre de emisiones en Europa.
hay solo 32 países, de los cuales 14 son europeos, que producen energía nucleoeléctrica. Pero hay más de 50 países con reactores de investigación. Y contrasta con la cifra, que a veces se relaciona, solo existen 8 países con capacidad nuclear bélica. Así que no tiene que ver, pongo este dato para enfatizar que no tiene nada que ver la producción nucleoeléctrica con la obtención, de hecho, alguno de esos países no tiene centrales nucleares y sí tiene artefactos bélicos. Y tenemos una experiencia acumulada de 20.000 años. 20.000 años significa, o esta cifra significa, que si añadimos todos los años de operación de los reactores comerciales en el mundo, estaríamos próximos a los 20.000. Y en esos 20.000 años ha habido 3 accidentes nucleares, empezando por el más antiguo, el accidente de la isla de las Tres Millas, en Estados Unidos, en 1979, 1986, Chernóbil, en Ucrania, y 2011, Fukushima, en Japón. ¿Existen actualmente algún reactor nuclear que se esté construyendo? Ahora mismo cerca de 70 reactores. El dato que aparece ahí está obsoleto, es de 2022. Cerca de 70 reactores están siendo construidos en la actualidad y hay más de 100 programados. A continuación de todas estas cifras, que sé que puede parecer una sopa de números, solo voy a enseñar figuras con la intención de soportar aquellas cosas más llamativas que están escritas en esta. Bien, el total de la producción eléctrica en el mundo es ese diagrama circular donde si añadimos a la producción por carbón la producción por gas, llegamos aproximadamente al 60%. Así que en este mundo tan preocupado por el cambio climático, seguimos produciendo más del 60% a través de combustión fósil, siendo solo 10% aproximadamente la producción nuclear. Y cómo ha ido evolucionando los años en las distintas regiones del globo lo tenéis en la parte de la derecha de la figura, donde lo que se puede ver es un incremento en el último tramo, pero la parte importante, la forma de leerlo es prestar atención a la anchura de la banda, y lo que quiere decir es que se está produciendo un aterrizaje masivo de la tecnología nuclear en la zona asiática, particularmente en China. Este es un mapa para que tengáis potencia y energía eléctrica producida, y esta figura a mí me gusta en particular porque contrasta. Esto es España, sé que otro de mis compañeros accederá a esta información más tarde, pero llama mucho la atención la contribución de la energía nuclear en España. Solo hay un 7% aproximadamente de potencia nuclear instalada. De toda la potencia nuclear, solo el 7% es nuclear. Sin embargo, alrededor del 20% de la electricidad que consumimos tiene ese origen. Esto contrasta con el resto de fuentes de energía. Volvemos al factor de capacidad solo para subrayar cuánto lejos las distintas tecnologías están del 100%. En el caso del nuclear estamos en el 93%. En el caso, por irnos al otro extremo, de la energía solar o el viento, entre el 20 y el 30%. Esto es a día de hoy, son datos de 2023. Y a la derecha, casi no se aprecia, pero a la derecha se puede ver los factores de capacidad en España de la energía eólica en azul y de la energía solar en amarillo. Y esos son, digamos, del total de energía que podrían haber producido, ¿cuánto han producido? Y toda esta producción la hemos hecho con distintas generaciones de reactores, en particular la generación que llamamos 2 y la 3. La 2 son los reactores construidos a partir del año 1965 hasta el 85, hasta inicios del 90, y son reactores que se fundamentan en la utilización del agua.
de distintas maneras, pero agua como refrigerante principal. Y la evolución de estos reactores en la generación 3, que ya existen algunos construidos. Y ahora estamos pensando en diseños más exóticos, pero entre medias suena mucho el acrónimo SMR, Small Modular Reactors, pequeños reactores modulares, que son máquinas que estarán en diseños entre la refrigeración por agua y las refrigeraciones más exóticas, pero que van a ser más pequeños, con múltiples beneficios por ser más pequeños. Beneficios en términos de seguridad, beneficios en términos económicos, beneficios en términos de implementación. Pero lo que hay hoy a día de hoy más extendido es la tecnología de agua a alta presión, PWR, si lo encuentran en alguna referencia bibliográfica. Y otra cosa que mencioné en la primera transparencia fue que es libre de emisiones. Y alguien me podría decir, pues si es libre, ahí tiene un número, sea o no pequeño, se dan 28 millones de toneladas por gigavatio hora a lo nuclear, sí, porque son emisiones indirectas. Es decir, cuando hay que transportar el combustible a una central nuclear, se utilizan camiones o se utilizan barcos que utilizan combustibles fósiles. Esas son las emisiones indirectas. Y como vemos en la figura, están siempre al lado de las renovables. Son tan poco emisoras como las energías renovables o menos. Pero como dije al principio, hay muchas aplicaciones de la energía nuclear, no solo la que estamos haciendo a día de hoy con la producción de electricidad. Y para ello es muy importante tener en cuenta que la penetración en la sociedad a efectos de descarbonización se puede ver suplementada no solo por la producción de electricidad, sino otros productos energéticos, como calor de proceso, calor de distrito, desalinización. Ahora, para ello necesitamos obtener energía de alta calidad. Y esa energía de alta calidad se obtiene cuando es energía a muy altas temperaturas. Y es aquí donde esa generación cuarta o esos pequeños reactores modulares entran en juego produciendo temperaturas próximas a los 700, en ocasiones por encima de los 1000 grados Kelvin. Y yo me quería reservar un minutito más para decir que esta tecnología, la tecnología nuclear, después de decir que ha habido 3 accidentes en reactores comerciales, es extremadamente segura. Y el motivo por el que es extremadamente segura, y se puede decir así, es porque la gente habitualmente equivoca la seguridad con el daño. No es lo mismo. En esa simple ecuación que trato de poner ahí, se dice que la seguridad más el riesgo es igual a 1. Quiero decir que yo puedo hablar de riesgo y aplica justo lo contrario a seguridad. Pero la ecuación del riesgo la tienen dibujada ahí. Es una hipérbole equilátera. Y eso significa que en ningún caso, de ninguna actividad, ni siquiera las domésticas, el riesgo va a ser nulo. Siempre existe un riesgo, puede ser residual, pero siempre existe un riesgo. En el caso de la tecnología nuclear, el daño potencial, ahí está Chernóbil, ahí está Fukushima. Está claro, con lo que nosotros jugamos es con la disminución de la probabilidad. Y a continuación hay unas transparencias donde no voy a entrar en detalle, a menos que haya preguntas, donde se ven cifras como 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, que significan que lo que hacemos es que los sucesos que dominan el riesgo en las centrales nucleares sean altamente improbables. Y en eso se centra que esta tecnología tenga tales índices de seguridad, basándose en un concepto, y es el concepto de defensa en profundidad. Y con una sola frase trato de resumirlo, y es la siguiente. Los ingenieros nucleares sabemos que nada es perfecto. Eso es todo. Gracias.
Pues muchas gracias, Luis, muy interesante. Vamos a pasar ahora con Claudio Aranzadi, porque nos va a hablar. Luis ha hecho una visión panorámica de la energía nuclear mundial y Claudio nos va a hablar sobre el cierre de las centrales nucleares españolas y cuál es el futuro de la energía en Europa y en el mundo. Sí. Pues, no rehuyo a hablar no me quiero escaquear del posible debate que luego tendremos ocasión de decir, pero porque si no, no habría tiempo suficiente. Nos va a hablar de Europa y del mundo. Sí, sí. Adelante. Hombre, ya el tema de por sí, eso sería oceánico, hablar del mundo. Luis se ha adelantado ya en mucha serie de consideraciones y en algunos datos los doy por conocidos, aunque en algunos casos no coincidimos, que tenemos fuentes distintas, pero bueno, no son irrelevantes a efectos de lo que estamos hablando. Como el tema es muy amplio, pensaba concentrarme en tres cuestiones que son interesantes desde el punto de vista no solo español, sino mundial, que sería la respuesta a tres dilemas aparentemente simples, pero que luego, dado que son controvertidos, pues evidentemente están poco claros, y los tres dilemas son dilemas de política energética, más que de decisiones, digamos, de otros agentes económicos o de las empresas. El primero es la elección binaria, energía nuclear sí o no, definitivamente. Hay países como Italia, es el más claro porque lo ha decidido por referéndum. Alemania no está tan claro, pueden volver en cualquier momento. Nosotros tampoco está tan claro, es decir, bueno, está claro que no hay ninguna decisión en contra de la política del futuro de la energía nuclear. En cualquier caso, en el mundo, el clima relativo al futuro de la energía nuclear es un clima que ha evolucionado de manera cíclica, en gran parte asociado a los accidentes importantes que ha habido. Antes Luis hablaba, los tres importantes fueron Three Mile Island en el 79, me parece, Chernobyl en el 86 y Fukushima en el 2011. Después de los dos primeros, es decir, de Three Mile Island, hubo claramente un descenso de las contrataciones de nuevas centrales nucleares. Prácticamente las dos últimas décadas del siglo XX no se concentraron en los países avanzados, respetaban muy pocas centrales nucleares. Hubo una cosa que se llamó un renacimiento nuclear, justamente en el comienzo del siglo XX, pero el accidente de Fukushima lo cortó. La decisión de Alemania tuvo una cierta influencia, vamos a decir, entre comillas, moral en muchas decisiones. En estos momentos está habiendo un nuevo renacimiento, lo que se vería en el clima nuclear. La prueba es que la Agencia Internacional de la Energía, que siempre mantenía una postura, digamos, muy neutral, en el año 2025 ha publicado un informe sobre energía nuclear claramente pronuclear. En estos momentos, ya ha dicho Luis, efectivamente hay 63 reactores, 70 gigavatios de nuevos reactores en construcción, la mitad de los cuales es en China, que eso luego me comentaré, es un tema geopolítico extraordinariamente importante. Lo que sí es más definitorio del nuevo clima en relación a la energía nuclear es una decisión que se tomó en el COP28, bueno, no una decisión, una manifestación de 40 países que explícitamente expresaron su voluntad de llevar adelante, continuar, digamos, con la opción nuclear en el futuro. Ahora, el grado de avance en esto que ya, digamos, se marca hacia el futuro depende de la respuesta que se les dé a los tres dilemas que he señalado. Las respuestas están condicionadas por factores de costes, por factores medioambientales, fundamentalmente su papel en la política de descarbonización, por la evolución tecnológica, que es absolutamente fundamental a la hora de tomar las decisiones, por la seguridad y el riesgo, y, muy importante en el contexto que vemos ahora, por la situación geopolítica e incluso por la política industrial. Respecto a al primer dilema, es decir, hay que abandonar, ¿en qué se fundamenta? Voy a tratar de ser, en la medida de lo posible, objetivo en el sentido de tratar de cuantificar las afirmaciones, ¿no? ¿En qué se fundamenta el rechazo, el definitivo, a la energía nuclear? No hablo de la energía nuclear, del armamento nuclear, sino de la energía nuclear civil. Se fundamenta esencialmente
en una valoración del riesgo nuclear fundamentalmente en dos aspectos. Los riesgos de accidente en el núcleo del reactor, es decir, lo que ha ocurrido de forma grave en los tres casos que me he referido, y las incertidumbres relativas a la gestión de residuos nucleares y del almacenamiento nuclear. Como decía Luis, el problema del riesgo nuclear es que si se analiza, digamos, de la manera más simple, es decir, multiplicando probabilidad por daño y añadiendo a eso una prima de riesgo, una prima de riesgo, está cuantificado ese dato. La probabilidad en el caso de la energía nuclear, como en otras catástrofes, es bajísima. La probabilidad estoy refiriéndome ahora, dejo de lado el tema de los residuos, sino el tema del accidente en el reactor. La probabilidad es muy baja. Para los nuevos reactores de tercera generación, lo previsto sería de 10 elevado a menos 6 reactor año de probabilidad, con lo cual incluso con un daño muy importante, la multiplicación de los dos más una cuota de riesgo da un daño que, distribuido entre todos la producción, los megavatios hora producidos en toda la vida de las centrales, da un coste por debajo de 2 dígitos. Eso, hubo un estudio de la Unión Europea antes del accidente de Fukushima, pero es aplicable ahora, que se llama Sterne. Sale 5 euros, lo que sea, muy bajo en términos cuantitativos. ¿Qué ocurre? ¿Qué críticas tiene esta evaluación? Primera, la probabilidad. Porque claro, la probabilidad, ¿cómo se establece lo del 10 elevado a menos 6 de un reactor futuro? Por la Probability Safety Assessment. Es decir, se cogen los distintos componentes, se evalúa, digamos, componentes que se pueden probar, se ve la probabilidad, cuando se combina todo, da esa probabilidad. Pero eso no coincide, por ejemplo, con la frecuencia. La frecuencia da una probabilidad más alta. ¿Qué ocurre? ¿Es significativo eso desde el punto de vista estadístico? Tampoco, porque, digamos, por decir, la muestra de análisis es excesivamente pequeña para conceder a la probabilidad un cierto valor. Pero bueno, es una crítica que se hace y que no es una crítica tonta, o sea, porque lo otro es una probabilidad a priori de algo que ocurrirá en el futuro, que no se fundamenta en la frecuencia. Segundo, la cuantía del daño. La cuantía del daño pues, también tiene variaciones y, sobre todo, por decirlo así, cuando se va a calcular el coste del riesgo, los que defienden no a la energía nuclear dicen, no, para mí el coste es infinito, porque lo considero inaceptable. Por tanto, incluso cuantificando, pues el coste no es 4 euros megavatio hora, sino que es infinito, porque uno de los factores es infinito. Y luego hay una cosa, digamos, que es importante, que es la percepción psicológica del riesgo nuclear. ¿Qué pasa con todo el riesgo de catástrofes? Esto lo ha analizado el Nobel Kahneman, etcétera, que es una variante de la aversión a las pérdidas, ¿no? Más que la aversión al riesgo, la aversión a las pérdidas, que es la aversión a las catástrofes, que es que la gente normalmente, cuando hay un daño muy importante concentrado en pocos acontecimientos, lo valora, incluso con probabilidades bajas, como un riesgo muy alto. Y esto influye, pues, por ejemplo, es obvio, el riesgo de... La gente tiene miedo de ir en avión, cuando las probabilidades de muerte viajando en avión son mucho más bajas que las probabilidades de muerte conduciendo por carretera. Y, sin embargo, si preguntas a la mayor parte de la gente, dice, no, es mucho más arriesgado viajar en avión que en coche. Y no es más arriesgado. Y además hay el daño, no hay discusión sobre el daño es morirse. Con lo cual, la discusión es la probabilidad. Y la probabilidad, digamos, de alguna manera, cuando se multiplica, la percepción es más alta. Luego hay otras críticas que son, tú has hablado del vínculo, digamos, de la tecnología con las armas nucleares. Hombre, yo en principio creo que todos los países que tienen armas nucleares tienen nuclear civil, me parece. Vamos, los 5 del Consejo de Seguridad, más Pakistán, más India, más Israel, que sigue la estrategia del ni, pero tienen evidentemente energía nuclear, y Corea del Norte. Pero bueno, eso es un problema, pero también influye psicológicamente el que esté asociado, porque además, de alguna manera, hay parte que sí está asociada. Una bomba atómica se puede utilizar 2 tipos de combustibles. Se puede utilizar o uranio muy enriquecido o plutonio producido por un reactor nuclear. De hecho, el control que se hace de Irán
se refiere a las dos cuestiones. Oiga, yo no le voy a permitir a usted que aumente el enriquecimiento del uranio, porque esa es una vía para tener combustible, pero tampoco le voy a permitir o le voy a controlar el plutonio que produce en un reactor nuclear civil normal. Por lo tanto, la decisión binaria, ahí lo dejo abierto. Pues si uno está convencido de que él no... luego, en lo que se refiere, por ejemplo, a la gestión de residuos, no voy a entrar ahí, porque eso correspondería más a Luis, las nuevas tecnologías, con el reprocesado de residuos, con la tecnología de separación y transmutación nuclear y los reactores avanzados, de esto te sabes tú más, con lo cual si digo alguna tontería me corriges, los reactores avanzados rápidos que permiten un reciclaje múltiple del combustible nuclear y aprovechamiento mayor de plutonio también son más seguros. El segundo dilema, el dilema que tiene más que ver indirectamente con España, aunque es una situación que se plantea en todo el mundo, es el alargamiento de la vida de las centrales de segunda generación. Esto es algo que, como digo, ocurre en todo el mundo. En estos momentos hay 60 reactores, el 15% del parque global, que se está planteando pasar de la vida útil de diseño, que son 40 años, a 20 años más. En Estados Unidos, que tiene más o menos 100 gigavatios de potencia nuclear, el 80% ya tiene autorización para pasar de 40 a 60 y algo cercano a la media docena para pasar a 80 años. Por tanto, manifiestamente no se han vuelto locos en Estados Unidos ni en los otros 60 países, pero bueno, evidentemente eso es también opinable. ¿Por qué razón es atractiva el alargamiento? Ahora no estoy hablando me abstraigo del tema español, hablo del alargamiento de las centrales nucleares donde sean de la vida útil, que normalmente es 40 años en la tercera generación, a 60 o a 80, pues es obvio, porque los costes, la mayor parte de los costes en los que se han incurrido antes, con el coste de la inversión. Lo que hay que tener en cuenta, yo creo que en parte también eso enreda los debates en España, es comparar los costes totales incrementales de alargarlo a 80 años la central nuclear, o la vida de la central nuclear, o 40 años. Y los costes incrementales, pues, comparado con prácticamente todo, son muy bajos. Es decir, lo que los costes incrementales hay que tener en cuenta, los costes incrementales fijos y variables, que son el combustible, la parte de gestión de residuos imputable y la parte de costes fijos incremental, que es relativamente bajo en relación. Y no hay que tener en cuenta los costes hundidos, aunque esto resulte paradójico. Por ejemplo, no hay que tener en cuenta el coste del desmantelamiento, aunque no esté incluido la recuperación de costes. Hay dos problemas. Luego, los costes hundidos, como alguien los tiene que soportar, cómo se reparte entre consumidores, empresas y contribuyentes, es un tema. Pero cuando se toma la decisión de si alargar o no, el coste, por ejemplo, aunque no esté todavía cubierto, es lo mismo que pasa si alguien no tiene su central nuclear amortizada, pues no hay que, pues lo sentimos, no es que lo sentimos mucho, habrá que discutir luego qué se hace, pero realmente lo que hay que tener en cuenta es que el coste invertido en las centrales nucleares, eso es un coste hundido, y no hay que tener en cuenta a la hora de calcular el coste incremental Digo que esto es importante en el debate por el tema de cómo se trata los costes todavía no cubiertos de la gestión de residuos y del desmantelamiento. Solo hay que tener en cuenta el coste de gestión de residuos incremental, y el almacenamiento, aunque no esté cubierto, es una deuda o una obligación asumida cuando se... Entonces, ¿eso qué ocurre? Que si se plantea así, y hay estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, eso da un coste, lo que se llama un coste nivelado, es decir, un coste medio total, de en torno a 40 euros, son las estimaciones que hace la Agencia Internacional de la Energía. 40 euros de coste nivelado, o sea, equivalente a los costes totales, es competitivo con con las estimaciones de coste nivelado de las renovables y, por supuesto, con los costes medios históricos en prácticamente todos los países. Si además se tiene en cuenta, porque, por ejemplo, IRENA hace unas estimaciones de costes nivelados para la eólica y fotovoltaica de entre 30 y 45 euros, con lo cual sería perfectamente competitivo incluso con las estimaciones de IRENA, que tiende a tener un sesgo, por decirlo así, pro renovables. Pero
Además hay que tener en cuenta una cosa, que la comparación de costes hay que practicarle un descuento a la nuclear por una cosa que ha explicado antes Luis, un factor de capacidad tan alto, o un load factor tan alto, como se quiera llamar, de un 90%, da una firmeza a la nuclear que no tienen las renovables, y una cosa que no se suele conocer, y tiene una contribución a la operación del sistema, por ejemplo, a través de la inercia, que no tienen las renovables tampoco. Por lo tanto, de hecho, la propia Agencia Nacional de Energía, cuando compara, añade un valor a la nuclear que hace que le rebaja un poco el coste. ¿Cuál es la conclusión que yo sacaría aquí? Hombre, de las estimaciones que existen en todos los países sobre el coste incrementarlo a 20 años y, si es posible, incrementarlo hasta los 60 años, a los 80, en mi opinión, es una decisión que desde el punto de vista de coste tiene todo el sentido del mundo. No estoy entrando aquí en el debate español, esto es un debate de tipo mundial. Aparte que tiene una ventaja, que es que mantiene, primero, se reparte encima, cuanto más años el coste incremental, se reparte entre más años, con lo cual, digamos, facilita las cosas. Y mantiene que tiene un valor, la opción de esperar. Si esperamos 20 años o 40 años, podemos ver cómo evoluciona la curva de aprendizaje de los de tercera generación que sin embargo, en mi opinión, ocurre lo contrario. Los reactores de tercera generación, las estimaciones que hay de costes nivelados, los costes nivelados son los costes totales medios en toda la vida del reactor, son extraordinariamente elevados. La Agencia Nacional de Energía rebaja un poquito esas estimaciones y habla de en torno a, digamos, para un coste de capital del 8%, el coste nivelado sería en torno a 100 euros megavatio hora. La realidad, porque luego aquí hay la prueba del 9, no me diga cuánto va a ser ese coste los próximos, cuando yo, digamos, invierto en un centro nuclear, tenemos ya una muestra. En Europa tenemos 3, Olkiluoto 3, Hinkley Point C y Flammabile. Todos tecnología EPR francesa. Bueno, pues voy a coger, para no enredarles a ustedes con excesivas cifras, y además utilizo una estimación que hace la Cour des Comptes francesa, es decir, el Tribunal de Cuentas francés, de lo que sería el coste. Ellos no le llaman coste nivelado, pero la idea es la misma. Ahora, con una rentabilidad, llaman ellos, que sería el equivalente a un WACC, del 7%, el coste nivelado que estiman es 176 euros megavatio hora. El coste nivelado tiene un significado además muy importante, que es el precio que tiene que tener la electricidad que produce para cubrir los costes. Tendría que tener un precio de 176 euros megavatio hora, estimado por la propia Corte de Cuentas francesa. Eso más o menos. Sí, durante toda la vida, los 60 años. Además calculan amortizado en 60 años, ¿no? 176. Entonces, no voy a entrar. La causa fundamental es, todos los de tercera generación han multiplicado por 3 o por 4 el presupuesto y han multiplicado también por 3 o por 4 el plazo de construcción, con lo cual se han disparado. Pero eso ha pasado aquí, ha pasado en Estados Unidos con Vogtle, ha pasado menos en los últimos de Corea, pero en los europeos, desde luego, hay que tener en cuenta que eso va a ser 150 euros megavatio hora. Y eso no es competitivo, excepto con ayudas públicas o con alguna otra trampa. Lo que ha pasado, ¿qué es lo que han hecho con Hinkley Point en el Reino Unido? Un contrato por diferencias con un strike price de 95 libras en el año 2000, a precios del 2012, con lo cual está también por 150 euros megavatio hora en estos momentos. ¿Qué han hecho en Francia? En Francia han hecho un juego de manos extraordinario, que parece que no. Francia, ya saben ustedes, en Francia había hasta este año, un mecanismo para que la Comisión les autorizase en su momento el mantener el monopolio de EDF, tenía que ceder una parte, no creo que es un 25% de la producción a las comercializadoras privadas a un precio, que era 42 euros megavatio hora. A partir de 26 va a pasar a 70. ¿Por qué? Pues porque la estimación que hacen de coste, que son, digamos, el coste actual del parque nuclear, que sea 60 euros megavatio hora, incluye Flammabile.
Con lo cual, claro, dicen, oiga, va a parecer que no ha pasado nada. Dice, hombre, claro que ha pasado nada. Usted está trasladando directamente a los consumidores 70 euros megavatio hora para financiar esta nueva central tan cara. Lo mismo ha pasado con el Quiloto, pasó otra cosa, se llevó a la quiebra Areva. Con el Quiloto hicieron un precio fijo firme que no han podido respetarlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el caso de las centrales de tercera generación, en estos momentos lo urgente es esperar. Porque claro, el argumento que utilizan los tecnólogos es, oiga, es que son first of a kind. First of a kind son las primeras centrales que se supone que después de 4 o 5 la curva de aprendizaje mejora los costes y ya llegaremos. Y dice, bueno, pues muy bien, eso que lo hagan los franceses tiene sentido, porque ellos, por razones de política industrial, ellos son líderes en materia de energía nuclear. Tiene sentido también en países como el Reino Unido, que tiene armamento nuclear y aunque no tienen tecnología, sí que tienen un ciclo civil. No tiene ningún sentido en España. Tiene sentido esperar, oiga, si a los franceses, oiga, que ustedes me dicen que van a conseguir bajarlo, pues claro, con $3.500 kilovatio de coste de construcción y un coste de construcción de 5 años y un WACC del 4%, claro, sale 45 euros megavatio hora. Y dice, sí, pero ni el WACC es sensato, es mucho más sensato el que utiliza la Corte de Contas, un 7%, un 8%, y por lo tanto y no es sensato el coste de inversión. Y si encima usted, en lugar de construir en 5 años, claro, que van a decir, las first of a kind, cuando no sea first of a kind, sean end of a kind, no me desplazaré 12 años sobre lo previsto, sino que me desplazaré, por lo menos como hacen los coreanos ahora, 4 o 5 años. Claudio, si te parece... Sí, no, lo dejamos para... Vale. Luego seguimos en el debate, sí, porque seguro que hay más preguntas. Vamos a intentar ser un poco más... Perdona. Bueno, que perdone el pero el seguro... auditorio. Pero ha sido muy interesante dando esos datos, porque además Jorge Sanz va a hablar más bien del mix eléctrico español. Se va a concretar más en nuestro escenario nacional, pero en cualquier caso los datos que ha dado Claudio pues, son bastante significativos, ¿no?, de cómo está la situación. Adelante, Jorge. Gracias, Laura. Bueno, lo que nos ha quedado claro después de lo que ha dicho Claudio es que el debate en España no es construir nuevas centrales, sino extender la vida de las que tenemos. Ese es el debate, que es totalmente distinto. Vale. Bueno, primero voy a hacer una aclaración, y es que no soy técnico de la Administración Civil del Estado. Soy técnico comercial y economista del Estado. Y como sabéis que la Administración es tribal, yo pertenezco a esa tribu. Es que dimensione cuál es el peso de la energía nuclear en España. Entonces, voy a hacer una presentación muy breve. Muchos de los números coinciden con los que ha dado Luis Enrique a nivel mundial, pero es importante que tengamos las cifras encima de la mesa, ¿no? Entonces, la primera transparencia, que es la número 21, lo que refleja es la potencia que tenemos instalada en generación eléctrica y en almacenamiento a finales del año 24. Esta página la proporciona Red Eléctrica en su página web. Entonces, tenéis en vertical todas las tecnologías. De vez en cuando hay una línea que suma las de arriba, hay una que se llama renovables, suma todas las renovables, y otra que se llama no renovables, suma las no renovables. Os lo digo porque en la transparencia, en el papel no se ve bien, en el documento original sí se veía. Y luego está la generación, que es la suma de renovables y no renovables, y las dos tecnologías de almacenamiento, que son las turbinas de bombeo y las baterías. Ahí tenéis todas las modalidades, todas las tecnologías. Entonces, potencia. No estamos hablando de energía. La siguiente página es la de la energía. Seguro que todos sabéis la diferencia entre la potencia y la energía. La energía es la cantidad de kilovatios hora que nos suministran cuando damos al botón y encendemos la luz. La potencia no es eso. La potencia es la capacidad de suministrar energía de forma instantánea. Que no somos ingenieros. Yo soy el único, creo. Siempre hemos utilizado a los ingenieros para entenderlo. ¿Y esto de la potencia qué es? Un símil con el agua. Pues con el agua, si la electricidad fuera agua, la potencia sería el tamaño del grifo. Cuanto más grande es el grifo, más agua sale. Cuanta más potencia instalada tenemos, más capacidad de generar electricidad en un instante del tiempo
disponemos. ¿Por qué es importante la potencia? Porque la necesitamos para cubrir la punta de demanda de potencia, cuando todos consumimos a la vez, que suele ser en invierno un día laborable a las 10 de la noche. Entonces, os he marcado todas las tecnologías y a la izquierda veréis unos numeritos para que nos sea fácil ver cuáles son las tecnologías que tienen más capacidad instalada. Entonces lo veis, el 1 está en la solar fotovoltaica. Hay 31.719 megavatios instalados de solar fotovoltaica. El número 2 es la eólica, es decir, ahora mismo las tecnologías con más capacidad instalada son la fotovoltaica y la eólica. El número 3, ciclo combinado, es decir, el gas natural. El 4 ya pasamos a la hidráulica. Y el 5 es la nuclear. Fijaros que la nuclear ocupa un lugar modesto en términos de potencia. Son 7.117 megavatios de un total de capacidad de generación de 123.222. Si divido 7.000 entre 123.000, es el número que hay a la derecha, es un 5,8% de la generación. Es un número modesto comparado con otras tecnologías de generación. Y si en lugar de dividir entre la generación, divido entre la generación más el almacenamiento, que es el número que hay al final del todo, 7.000 entre 126.000, pues en lugar de 5,8 son 5,6. Es decir, la tecnología nuclear tiene una contribución modesta a la potencia instalada. Pero no por eso es menos importante, por algo que han comentado tanto Claudio como Luis Enrique, el factor de uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es disponer de de potencia para atender la punta de demanda. ¿Y cuál es la punta de demanda en España? Pues está en torno a los 40.000 megavatios, no me sé el dato exacto, pero anda por ahí. 40.000 megavatios es la punta de demanda y tenemos 126.577. Vamos sobraos. No, no necesariamente, porque muchas tecnologías no van a estar disponibles el día de la punta de demanda. Por ejemplo, la solar. La punta de demanda es en invierno, día laborable, a las 10 de la noche, y ahí la solar, a no ser que tenga capacidad de almacenamiento, no va a estar disponible. Entonces, dado que las tecnologías renovables no son firmes y no las tenemos en todas las horas en las que las queremos, no tenemos más remedio que tener mucha más capacidad instalada que la que necesitamos en la punta de demanda. Y en este contexto, la nuclear, aunque pesa poco, su peso es muy importante, porque el factor de utilización es del entorno del 90%. Es decir, de las 8.760 horas del año, va a funcionar en torno a 8.000, y con toda seguridad la vamos a tener, porque es firme, el día de la punta de demanda de potencia. ¿Vale? La siguiente transparencia intenta ver la evolución de las tecnologías, de las capacidades instaladas. Es un dato de red eléctrica. Por desgracia, sería mejor que empezara en el año 2000, pero bueno, a lo largo de los últimos 20 años, las tecnologías que más han crecido en capacidad han sido, obviamente, la solar fotovoltaica y la eólica. La siguiente ya es la generación eléctrica. Entonces, en generación volvemos a tener todas las tecnologías, el sistema peninsular, el no peninsular, el nacional, y aquí el orden cambia. La eólica es la primera en generación en el año 2024, la segunda es la nuclear. Claro, ¿por qué? Porque funciona muchas más horas. La eólica como media al año funciona 2.000, 2.100 horas, esa es la media de horas de funcionamiento de una eólica en España. Mientras que la nuclear funciona 8.000 de las 8.760 horas. Ese es el factor de utilización del que hablaba antes Luis Enrique, que es muy importante, y entonces esto hace que la nuclear, a pesar de que tenga una contribución modesta a la potencia, tiene una contribución mucho más importante en términos de energía, y la tenéis a la derecha, el 21,1%. Y los datos vienen a coincidir más o menos con la media mundial que tú nos has dado antes, Luis Enrique, más o menos. Bien, esta es la misma foto que antes, no en términos de capacidad instalada, sino en términos de energía. Y de nuevo lo mismo, la producción que más ha crecido a lo largo de las últimas décadas, los últimos 20 años, han sido la eólica y la solar fotovoltaica. Luego, el siguiente tema que me ha pedido Laura que os contara es en qué medida el Gobierno se ha pronunciado a través de algún acto en contra de la energía nuclear. Es verdad que en el debate político se dicen muchas cosas, pero aquí lo que importa es un acto administrativo, ¿vale? Y de momento, actos administrativos de carácter normativo, solo hay uno, que es una orden ministerial en la que se dice que el cierre de Almaraz 1 y Almaraz 2 tiene lugar en ciertas fechas. Pero es una orden ministerial, y una orden ministerial la cambia a otra orden ministerial. Al margen de esa orden ministerial, hay dos acuerdos de Consejo de Ministros
en los que el Gobierno se ha pronunciado sobre el cierre de las nucleares en España. Uno es el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y otro es el 7º Plan General de Residuos Radiactivos. En ambos se ha pronunciado y ha puesto fechas de cierre, con más grado de detalle en el Plan General de Residuos, con menos grado de detalle en el PNIEC. Son actos administrativos porque son acuerdos de Consejo de Ministros, pero no tienen carácter normativo, no son leyes, no son, mejor dicho, proposiciones de ley que se mandan al Parlamento, no son reales decretos. Ahora mismo solo con carácter normativo hay una orden ministerial que se puede cambiar con otra orden ministerial. Quiere decir que estamos a tiempo. ¿Qué dice el PNIEC? ¿Qué es el PNIEC? Para contaros lo que es el PNIEC tengo que deciros primero que las instituciones europeas tienen objetivos medioambientales establecidos en reglamentos. Y estos objetivos medioambientales son ambiciosos. Todos habréis oído hablar de reducción de emisiones en un 55% respecto de los niveles del año 90 en el año 2030 y el objetivo de ser neutrales en términos de CO2 en el año 2050. Es decir, que seamos capaces de emitir lo mismo que seamos capaces de absorber. Bien. Estos objetivos que se fija la Unión Europea en reglamentos europeos, luego hay que repartirlos entre los países. Y para el reparto, la Comisión Europea lo que pide es a los Estados miembros que aprueben planes nacionales integrados de energía y clima. En esos planes, cada país refleja cuál va a ser su contribución en términos de descarbonización, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en términos de producción renovable, en producción de energía renovable y en términos de ahorro. Esas son las tres variables, los tres objetivos medioambientales que hay en la Unión Europea. Entonces, bueno, ahí está el índice, para que veáis que el índice del PNIEC trata todos esos temas. Hay un capítulo introductorio, luego hay un capítulo general donde se nos explican cuáles son los objetivos del Gobierno y luego cuáles son las medidas que se van a adoptar y los impactos. Bien, lo que importa es que nos comparemos con los objetivos medios europeos y los que plantea nuestro Gobierno en el PNIEC. Y ahí tenéis reducción de emisiones, producción renovable, eficiencia energética. En la columna verde están los objetivos europeos, 55% en reducción de emisiones, España un 32%. En renovables 42,5%, España 48%. Eficiencia energética 40%, Unión Europea, España 39,5%. Bueno, pues somos un poco más ambiciosos en renovables, más o menos estamos en la media europea en términos de ahorro energético y parece que somos menos ambiciosos en reducción de emisiones. Y podríamos decir, bueno, pues si somos menos ambiciosos, no pasaría nada por cerrar las nucleares. Bueno, pues sí pasa, porque aunque parece que somos menos ambiciosos, eso si comparamos con el objetivo que es reducir respecto de 1990. En 1990, tanto la Unión Europea, que es la verde, como España, que es la amarilla, teníamos un nivel de emisiones de 100. El objetivo de la Unión Europea es que en el 2030 se reduzca a un 55%, es decir, bajar a 45%. Y España el objetivo es bajar de 100 a 68, que es un 32%. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que entre medias han pasado cosas. Y es que la Unión Europea ha bajado sus emisiones y España no. España, tenéis el dato del 2021, que es 97,7. En el 2022, que ya está, es un 100. Es decir, estamos emitiendo lo mismo que en el año 1990. Con lo cual no hemos hecho nada en todo el tiempo que hemos tenido un objetivo. No es cierto que no hayamos hecho nada. Durante la primera década subimos las emisiones a un ritmo importante y luego llegaron las crisis, la crisis del 2007-2008, la crisis de la guerra de Ucrania y ahí se produjeron las reducciones. Es decir, subimos mucho respecto al 90 y volvimos a bajar. Pero ahora mismo la realidad es que estamos al mismo nivel que el año 90. Con lo cual, aunque parece que el objetivo es menos ambicioso en el caso de España, el esfuerzo que tenemos que hacer es tan ambicioso como el que tiene que hacer la Unión Europea, porque todavía estamos mucho más lejos que ellos del objetivo que nos hemos planteado para el año 2030. ¿Vale? Y por eso es importante no cerrar las nucleares. Bien, os he dicho que en el PNIEC el Gobierno se pronuncia sobre el cierre de las nucleares. Y hay una tabla, que es la A18, donde aparece la evolución prevista por el Gobierno en el parque de generación de energía eléctrica, en potencia, en megavatios. Y os he señalado la nuclear. En el año 2019 había 7.399 megavatios, hasta el año 2025, y veis en el año 2030 ya hay un bajón. Ese bajón es consecuencia del cierre de los dos almaraces de un Ascó y de Cofrentes. En Ascó hay dos grupos.
Y el segundo acuerdo de Consejo de Ministros donde el Gobierno se pronuncia sobre el cierre de las nucleares es el documento en el que se ponen las fechas, que es el 7º Plan General de Residuos Radiactivos. Esta tabla sale del plan y ahí aparecen las fechas. Las dos centrales de Almaraz, los dos grupos de Almaraz que están en Cáceres cierran, uno en el año 27 y otro en el año 28. El primer grupo de Ascó en el año 2030, Cofrentes en Valencia en el año 2030, el segundo grupo de Ascó en Tarragona en 2032 y en el 2035 cerrarían Vandellós 2 y el único grupo que hay en Trillo en Guadalajara. Esos dos actos son acuerdos de Consejo de Ministros. Y repito, una orden se puede cambiar, los acuerdos de Consejo de Ministros no son normas, no son vinculantes en ese sentido, son la expresión formal de los deseos del Gobierno. Y la pregunta es si esto tiene vuelta atrás o no, y sobre todo la presentación que nos va a hacer ahora Óscar, y es qué implicaciones tiene el cierre. Así que te dejo el toro preparado. Jorge, así que adelante, Óscar, que es la parte que te toca a ti. Pues muchas gracias, lo primero, por invitarme a este foro, ¿no? Y sobre todo por escuchar a mis compañeros, que la verdad es que siempre aprendo cosas. Bueno, efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hemos intentado cuantificar los efectos, ¿no?, de la discusión que efectivamente tenemos ahora encima de la mesa, que no es construir más centrales, sino qué hacemos con las que tenemos. Y prorrogarlas. Tampoco estamos hablando de un cheque en blanco, sino de prorrogar, ¿no?, y ver si efectivamente más adelante nos podemos encontrar en unas circunstancias en las que efectivamente el cierre se pueda efectuar con más garantías, ¿no? Y lo hemos hecho evaluando principalmente pues, los tres grandes aspectos que conciernen a lo que se llama el trilema energético, ¿no? Al final, la trilema de las políticas energéticas es que hay que conseguir tres objetivos que no siempre se consiguen de forma equilibrada, que es tener energía limpia, ¿no?, objetivos de descarbonización, tener energía segura, es decir, que no tengamos problemas de suministro, y a la vez tener un nivel de asequibilidad, ¿no? Ya no decimos un precio muy, muy barato, pero al menos que sea asequible, ¿no? Y esto es un trilema porque efectivamente no siempre todas las tecnologías o todas las decisiones de política energética permiten cumplir los tres objetivos a la vez, ¿no? Y esa es la complejidad, ¿no?, y la dificultad. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, valorar si el cierre nuclear podía afectar positiva o negativamente en esos tres aspectos, ¿no? Y vamos uno a uno, ¿no? Efectos en precio, ¿no? No voy a repetir explicaciones que la verdad es que me han venido muy bien, que han contado ya mis compañeros, de la diferencia que existe entre la energía nuclear y las energías renovables en lo que es el factor de carga o las horas de funcionamiento, ¿no? Pero sí que quiero dejar muy claro que efectivamente eso lo que implica es que hoy por hoy es imposible sustituir una energía que funciona 8.000 horas por energías que funcionan 2.000 o 3.000 horas equivalentes, como son la solar o la eólica, salvo que añadamos cantidades importantes de almacenamiento. Es decir, si queremos funcionar 8.000 horas, las que funcionan 2.000 tenemos que sobredimensionarlas, almacenar lo que nos sobra cuando nos sobra y utilizarlo cuando nos falta, ¿no? Y además eso es lo que nos va a dar, a su vez, gestionabilidad o garantía de suministro, porque si somos capaces de almacenar energía, voy a estar seguro de que independientemente de que haya luz o sol o que haya viento, voy a tener la energía disponible para aportarla al sistema, ¿no? Con lo cual, cuando estamos hablando de sustituto nuclear, siempre vamos a hablar, ¿no?, de cuál es el efecto o cuál es la capacidad que tenemos de sustituirlo por renovables y almacenamiento, ¿no? Y por qué, y esto el propio PNIEC lo reconoce, si no somos capaces de hacer ese despliegue en cantidades suficientes, va a tener vamos a decirlo así, una mayor contribución de otras tecnologías que no son renovables, como en este caso es principalmente los ciclos combinados, que son la tecnología que nos puede dar ese gap de producción que las renovables con el almacenamiento no son capaces de dar, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué es lo que hemos hecho? Y luego, además, teniendo en cuenta que estamos en un mercado eléctrico que es de características marginalistas. ¿Esto qué significa? Que el precio de la energía no lo determina el coste medio de toda la generación que contribuye a satisfacer la demanda, sino que lo determina la última generación, la última tecnología que cubre, ¿no?, que es necesaria para cubrir la demanda en cada hora. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que si en algún momento dado estamos sustituyendo renovables o nuclear, por ejemplo, por ciclos combinados, el precio en esa hora va a ser superior simplemente porque el ciclo combinado, lógicamente, internaliza unos costes de gas natural y de emisiones de CO2 que las otras tecnologías no internalizan y, por lo tanto, pues automáticamente esa hora su precio es mayor. ¿Con esto qué queremos decir? Que cuando valoramos el impacto que tiene en precio, efectivamente es muy importante saber cuánto vamos a ser capaces de sustituir por renovables, pero cuánta es la generación nuclear que sí o sí vamos a tener que sustituir también por almacenamiento y sobre todo por ciclos combinados, porque cuando se den estas dos circunstancias el precio va a subir.
¿vale? Y esto es un poco la parte más conceptual, ¿no?, didáctica que quería explicar, porque a partir de aquí es modelización. Es decir, y además modelización hacia atrás y hacia adelante, porque yo creo que también analizar lo que hubiera pasado hacia atrás en el histórico y también hacer escenarios futuros, creo que son dos formas también de poder tener sensibilidad sobre si el efecto va a ser mayor o menor, ¿no? Es decir, nadie tiene la bola de cristal, los datos que vamos a presentar estamos seguros que no van a ser exactamente esos, pero sí que nos marcan la dirección, sobre todo cuando le aplicamos sensibilidades a las variables claves que determinan el impacto, ¿no? Si lo hacemos hacia atrás, una forma sencilla de ver es qué hubiera pasado en 2024 si no hubiéramos tenido nucleares, ¿no? Si hubiéramos tomado una decisión como han tomado los alemanes, ¿no?, y hubiéramos cerrado todas las nucleares, ¿qué hubiera pasado con el mercado eléctrico español y qué hubiera pasado con la factura para el consumidor? Bueno, pues nosotros hemos hecho ese cálculo, es reproducir toda la captación del mercado, sacamos la nuclear y vemos qué pasa, ¿no? Es decir, cuáles son las siguientes tecnologías que entran para cubrir ese gap de producción. Bueno, pues la realidad es que hubiéramos tenido un impacto de aproximadamente unos 36,8 euros megavatio hora. ¿Y esto más o menos cuánto es? Pues más o menos para una factura de un consumidor doméstico aproximadamente un 25% de factura más y para una industria aproximadamente un 35%. Dices, hombre, ya, pero esa comparación que estás haciendo no es perfectamente válida porque lo que estamos diciendo es que no es que las vamos a cerrar ahora o las hubiéramos cerrado el 24, sino las vamos a cerrar a futuro, ¿no?, en unas condiciones en las que el PNIEC prevé una entrada masiva de renovables, almacenamiento, ese es el cálculo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues ese cálculo es el que hemos hecho también. Y creyéndonos, que esto es mucho creer, ¿no?, que las hipótesis del PNIEC se van a cumplir, el impacto de tener la nuclear o no tenerla es de 13 euros megavatio hora, ¿vale? 13 euros megavatio hora, sobre todo la demanda en España es entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Si estamos hablando de prorrogar 10 años, por ejemplo, las centrales nucleares en España, estamos hablando de un impacto para todos los consumidores españoles, industrias y hogares de unos 30.000 millones de euros. Y esto lo hemos analizado nosotros, pero lo han analizado también otro tipo de casas de análisis que se dedican también a hacer predicciones de precio y más o menos todo el mundo apunta a ese orden de precios. Pero ojo, esto es una situación en la que volvemos a una normalidad de precios de gas, de precios de CO2, que creemos que en un horizonte de largo plazo es como hay que medir las cosas, pero luego sabemos que la realidad va a ser volátil. ¿Y qué pasaría si nos encontráramos un año en el que los precios del gas hubieran sido los que hemos tenido en el pasado? Bueno, pues que entonces en lugar de esos 13 euros megavatio hora serían 22 o 29 en función del precio del gas que nos encontremos en ese momento, porque nos estamos exponiendo más al precio del gas en la medida que no somos capaces de sustituir el 100% de la nuclear por renovables de almacenamiento, con lo cual ese efecto que hemos comentado antes se multiplica por 2 y se multiplica por 3. El segundo impacto, ¿no?, en términos de emisiones, ¿no? Como veis aquí en la gráfica, en la izquierda lo que hemos representado son las emisiones evitadas de la nuclear en los últimos 12 años, ¿vale? Aproximadamente son unos 400 millones de toneladas de CO2 que las nucleares han conseguido evitar, porque como hemos visto antes en la exposición inicial, las emisiones de CO2 del parque nuclear son prácticamente nulas. ¿Cuántos son 400 millones de euros de toneladas? 400 millones de toneladas de CO2. Pues aproximadamente son las emisiones de CO2 que genera todo el parque móvil en España en 7 años. ¿Vale? Es decir, que aquí con todas las limitaciones que nos estamos poniendo, ¿no?, porque hay que hacerlo también, hay que reducir las emisiones del transporte con las zonas de bajas emisiones, con todo el lío que está habiendo con los coches de combustión, bueno, pues el cierre nuclear en los 12 últimos años han emitido las mismas emisiones, han reducido las mismas emisiones que todo el parque de vehículos de España durante 7 años. ¿Vale? Y si cerramos las nucleares, antes ha comentado Jorge cuál es el esfuerzo que va a suponer para España cumplir con el PNIEC, sobre todo con el PNIEC nuevo, que supone hoy un 67% de reducción de emisiones de CO2 respecto a las emisiones de 2023. ¿Vale? Si cerramos las nucleares es pasar a la columna de la derecha, es decir, nos estamos poniendo el esfuerzo más complejo todavía, porque estamos incrementando el punto de partida en un 76% más de emisiones que vamos a tener que ser capaces de reducir, con lo cual si el objetivo ya es complejo con la nuclear, va a ser pues, prácticamente el doble de complejo si sacamos las nucleares digamos, de acuerdo al cierre del calendario. He ido anotando también alguna cosilla que han ido comentando mis compañeros y que aunque no aparezca en la gráfica no me gustaría dejar de comentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Alemania, por poner un ejemplo, ¿no?, que siempre ponemos el ejemplo de Alemania. ¿Y qué ha pasado con Alemania? Bueno, Alemania ha hecho un esfuerzo brutal en introducción de renovables, pero Alemania sigue siendo el país con un mix de generación más emisor de toda Europa. El 40%, o prácticamente el 40% de la generación en Alemania hoy es fósil, principalmente con carbón, y conjuntamente con Italia y con Polonia es el país con un porcentaje de emisiones por megavatio producido de los más altos de Europa, ¿no? NOx, otra cuestión, pensar que si las nucleares las cerramos y las sustituimos en parte por generación de ciclos combinados,
¿Dónde están esos ciclos combinados? Bueno, pues en algunos casos, como por ejemplo en Cataluña, están muy cerca de las poblaciones de los centros urbanos, por ejemplo en Barcelona o en Tarragona, ¿no? Los ciclos combinados emiten NOx. Bueno, pues también hemos hecho un cálculo y en el caso de Cataluña, por ejemplo, cerrar Ascó y Vandellós llevaría los ciclos combinados a prácticamente un funcionamiento a plena carga, prácticamente a las 7.000, 8.000 horas que yo creo que no han funcionado nunca, pero generarían o multiplicarían por 4 las emisiones de NOx que genera todo el parque de vehículos de Barcelona. ¿Vale? Para que veamos un poco también el efecto en términos de NOx. Y el tema de los residuos, ¿no? Que siempre es el otro tema, ¿no? Y de, bueno, pues las nucleares no generan CO2, pero tenemos un problema de residuos. Sí, pero lo importante es que el problema de residuos, realmente el gran problema de residuos se va a producir cuando empecemos a desmantelar. Es decir, el total de los residuos que las centrales nucleares han producido y van a producir de acuerdo al calendario de cierre, es decir, lo que ya tenemos comprometido, es decir, lo que ya hay, son aproximadamente unas 230.000 metros cúbicos. Extender la vida útil de las centrales durante 10 años es añadir 3.000 metros cúbicos adicionales de residuos. 3.000 frente a 230.000. Es decir, el problema de residuos ya lo tenemos. Si el problema ya lo tenemos, o sea, ¿estamos añadiendo un poco más de residuos? Sí, totalmente de acuerdo, pero no, el gran problema lo tendremos cuando empecemos a desmantelar las centrales, ¿no? ¿Vale? Y por último está el tema de la garantía de suministro, ¿no? Es decir, al final hemos comentado que efectivamente la nuclear, por el hecho de que está ahí funcionando esas 8.000 horas de forma casi incuestionable, pues nos generan esa garantía de suministro que otras tecnologías no hacen, ¿no? La garantía de suministro es un tema muy complejo, ¿no? Y yo siempre intento simplificando explicarlo que hay que verlo en 3 niveles. El primero, que es el que se ha comentado ahora, creo que lo ha comentado Jorge, que es la cobertura de la demanda. O sea, va a haber un momento en el año en el que vamos a tener una potencia pico y tenemos que tener capacidad suficiente como para dar respuesta a esa potencia pico, ¿no? Y eso ya lo hemos comentado antes, la nuclear lo va a poder dar porque funciona a 8.000 horas equivalentes, otras tecnologías que funcionan 2.000 o 3.000 horas, pues dependerá de si en ese momento si están disponibles o no. Pero eso es verlo, vamos a decirlo así, desde un punto de vista nacional. Ahora hay que bajarlo a nivel territorial. Es decir, la red tiene capacidad, evidentemente, de traer energía que se genera en Galicia y llevarla a Madrid o incluso, no sé, a Cádiz. Pero la red no es infinita. Es decir, luego tiene sus restricciones. Es decir, y por lo tanto no se puede hacer absolutamente todo. Tienes que guardar un cierto balance a nivel zonal, ¿vale?, para garantizar ese suministro. Y en algunos territorios este balance no está a día de hoy asegurado. Pensemos, por ejemplo, en territorios como en Cataluña o la Comunidad Valenciana, que son hoy importadores de electricidad de otros territorios colindantes, por ejemplo de Aragón, por poner un ejemplo, de Castilla-La Mancha, que la energía nuclear representa el 50% aproximadamente de la generación en la comunidad autónoma. Con lo cual, el gap de importación de energía que van a tener que hacer otras comunidades se multiplica de forma exponencial. Pero fijaros, solamente en Cataluña, la industria química está demandando para los próximos 10 años un 70% de electricidad más que toda la demanda de Cataluña en su conjunto, para poder electrificarse y para poder desarrollar toda la hoja de ruta del hidrógeno. Con lo cual, por un lado, estamos reduciendo un 50% la capacidad de producción en Cataluña y, por lo tanto, va a tener que importar un 50% más, pero además vamos a tener un problema, ¿no?, de cómo garantizamos ese 70% solo de la industria química que nos está pidiendo demanda eléctrica. Por lo tanto, y esto lo estamos viendo ya, empieza a haber preocupación, lógicamente, por determinadas industrias de, oye, pero aquí vamos a tener garantía de suministro. Madrid depende un 35% de generación nuclear. 35%, no tenemos ninguna nuclear, pero estamos rodeados por ellas. Entonces, hay territorios que se van a ver especialmente afectados. Y luego hay el tercer nivel, que es quizás el más complejo, aunque ya me ha hecho un favor antes, a Claudio, creo que ha sido el que ha empezado a introducirlo, el tema de la respuesta a frecuencia, ¿no? Al final, el sistema eléctrico es un sistema que necesitas tener balanceado en tiempo real y necesitas mantener la frecuencia, ¿no?, esos famosos 50 Hz, ¿no?, dentro de un rango muy estrecho de funcionamiento, fuera del cual pues, muchos de los aparatos que utilizamos dejan de funcionar. Para garantizar esa inercia, esa respuesta a frecuencia, necesitamos tener inercia, necesitamos tener equipos de generación que estén funcionando continuamente y que tengan capacidad de responder en tiempo real a esas variaciones de frecuencia que se pueden producir. ¿Por qué se producen? Pues porque hay otra generación que de repente ha dejado de aportar o porque tengamos también más demanda o menos demanda de la prevista. Red Eléctrica, de hecho, estima que necesitamos aproximadamente unos 5.000 megavatios de generación continuamente funcionando para ir aportando esa inercia que requiere el sistema, ¿no? Esta inercia la aporta principalmente hoy la hidráulica, pero sobre todo la nuclear. Y eso no nos enteramos, pero eso es clave para que cuando le damos un interruptor funcionen las cosas. O sea, no nos enteramos salvo cuando hay un
un evento que es de algún tipo de emergencia o de situación catastrófica, por ejemplo, con la Dana de Valencia, hubo varias afectaciones muy graves a 2 subestaciones cerca de Valencia y obviamente pues muchos clientes dejaron de consumir porque se vieron afectados. Instantáneamente, y cuando digo instantáneamente, en los primeros segundos, la central nuclear de Cofrentes tuvo que bajar 400 megavatios en los primeros minutos, en 4 escalones, para garantizar que el sistema eléctrico del conjunto de la Comunidad Valenciana no se iría abajo. Y luego, posteriormente, entró la muela y empezó a funcionar el bombeo para compensar, como se había caído la demanda, poniendo demanda, ¿no?, bombeando agua, ¿no?, y a partir de ahí empezaron los ciclos combinados, pero todo eso entró con posterioridad. Lo que mantuvo la red en ese momento estable fue que estaba Cofrentes funcionando y fue capaz de modular para mantener la frecuencia 400 megavatios prácticamente en cuestión de segundos, ¿no? Con lo cual, estas cuestiones son fundamentales porque evidentemente en cualquier economía y sociedad avanzada la garantía de suministro es muy importante y sobre todo pensando ya también en la industria, ¿no?, tenemos grandes sectores industriales como los data centers, por ejemplo, para los cuales la disponibilidad o no de garantía de suministro pues es un factor fundamental. Y bueno, yo me paro aquí porque si no me como todo el tiempo. Bueno, espero que no haya sido muy técnico, yo por lo menos me he enterado, pero bueno, al final estamos hablando siempre del mismo sector. Yo no sé si alguno de vosotros queréis hacer algún apunte más y si no, pues pasamos a las preguntas de los asistentes. ¿No? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algo que no haya entendido? Sí, quería hacer algo, pero no, Sí. que empiecen los... No, adelante, sí. No, ahora sí que viene un poco al debate español. Sí. Y es un debate cuantitativo. Por lo que yo sé, hay una reclamación que el precio que debe ser asignado a las centrales que se prolongan está entre 60 euros o 65 euros megavatio hora. Y ese va a ser el precio, no tiene, digamos, ampliar no, puede tener sentido ampliarlo, pero el problema es cómo se reparten los costes de esa ampliación. Por eso antes cuando comentaba, si se quitan los costes hundidos, no puede ser que el coste medio, total, incremental, esté por encima de 45 euros megavatio hora. ¿Qué pasa? Que se meten los impuestos. Se mete, y es un problema, los costes de gestión de residuos, que son costes hundidos. Porque al fin y al cabo, los costes de desmantelamiento, que debe ser en torno al 15% del coste de inversión, es el porcentaje estándar que se dice. Ese es un coste fundamental que no está cubierto en una gran parte. Entonces, claro, si sumas impuestos, que no deben estar, cobertura de costes, digo para tomar la decisión, cobertura de costes hundidos que no se deben tener en cuenta, pues claro, llegas a 65 euros. Pero el problema es que, ¿cómo distinguir? Porque eso qué quiere decir, si tú tienes que compensar costes hundidos que para tomar la decisión no deben tenerse en cuenta, esos costes hundidos van a tener que pagarlos, porque claro, el emplazamiento, digamos, el desmantelamiento hay que pagarlo. ¿Qué pasa? Que entiendo yo, tal como dicen las empresas, no, eso que figure en una especie de tasa, ¿no? Una parte importante, como eso es una decisión política, que figure en una especie de tasa trasladada al consumidor o, alternativamente, trasladada a los contribuyentes porque se queda el Estado. Y, en mi opinión, ese es el problema. Es un problema político muy complicado de resolver, porque si tú dices que que es competitivo, que yo sí que creo que es competitivo alargar la vida, pero no alargar la vida unos años, alargar la vida 20 años. Para empezar, 20 años. Eso es claramente competitivo. Pero si al final dices, no, pero eso va a suponer un precio de 60 euros megavatio, 65, es inexplicable. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que digo, pues vuelvo a repetir. Pasa que puede ser interesante, si tú quitas todos los costes hundidos, porque va a ser más barato que cualquier alternativa, pero hay costes hundidos que no han sido recuperados que alguien los tiene que pagar. Y ese es el verdadero problema político. Porque o los pagan los consumidores porque las repercutes a través, un poco como han hecho en Hinkley Point. Imagínate que hacemos un contrato por diferencias para las ampliadas, para las centrales ampliadas. Pues poner lo que te dé la gana. Pero claro, eso va directamente a encarecer el coste de los consumidores. O lo asume el Estado a través de todos los contribuyentes, lo asumen,
o lo asumen en el margen empresarial. No hay más que esas tres posibilidades. Y esa discusión es la que no oigo yo que esté en ningún lado. Hombre, sí oigo. Las empresas dicen, oiga, no, yo no quiero ni que lo asuma el margen empresarial, obviamente, va a decir la empresa, ni que lo asuman los consumidores, porque eso va a encarecer la energética. Quiero que eso lo asuma el Estado. Y eso, pues políticamente, es muy complicado. ¿Qué decías, sí, pero Óscar? fíjate que yo antes de costes hundidos hablaría de costes artificiales, permíteme la expresión. Las centrales nucleares hoy pagan aproximadamente 28 euros entre tasas e impuestos. Y vamos a diferenciar tasas e impuestos, que cuando decimos impuestos nos echan la bronca porque dicen que la tasa Enresa no es impuesto y es verdad. Vamos a pensar que la tasa Enresa está bien calculada y que no hay decisiones de política metidas allí, que alguna ha habido, como por ejemplo el almacén temporal centralizado, que el gobierno decidió que no se hacía y eso automáticamente le metió un coste extra a las empresas que se tuvieron que comer sin haber participado en la decisión. Pero bueno, vamos a pensar que la tasa Enresa está bien cubierta, que son aproximadamente 10 euros para que tengamos todos los números redondos. Los 18 restantes son impuestos adicionales, algunos de ellos que son totalmente redundantes. O sea, en la ley 15 de 2012 se metió con efecto recaudatorio porque había un déficit en el sistema eléctrico y frieron de impuestos a toda la generación y a la nuclear más y ahí se pusieron a recaudar. Y cuando eso vieron las comunidades autónomas dijeron, pues yo también, porque como el impuesto de la ley 15 de 2012 yo no veo ni un duro, pues yo voy a poner el mío y pusieron impuestos también las comunidades autónomas. Y lo curioso de esos dos impuestos, la ley 15 de 2012 y las tasas, las ecotasas autonómicas, es que en teoría su finalidad es cubrir los impactos de la gestión de los residuos, pero si eso es lo que justamente está cubriendo la tasa de Enresa. Es que se están pagando las cosas, eso ya solamente la... Los impuestos estoy totalmente de acuerdo que... Pero esos son 10 euros ya, ¿eh? Esos son casi bueno, 10 pues pasamos de 65 a 55. Correcto. A 55 no puedes argumentar tampoco. Correcto. Pero haces la cuenta con costes hundidos. Lo único que importa es lo incremental. No, entonces, sí, si eliminas los no. impuestos recaudatorios, Sí, eliminas los quitas. impuestos recaudatorios, Sí. ves qué margen operativo le queda a la empresa como diferencia entre ingresos y costes variables, los variables de verdad, y si el valor presente de ese margen operativo en los próximos 10 años permite recuperar las inversiones de extensión de vida, todo es incremental, la inversión se hace, y si no, que no se haga, con pagos por capacidad. Porque, no, claro, porque el mercado te habría llevado a situaciones de energía no suministrada en las que una nuclear habría cobrado pagos por capacidad. Lo que no puedes es privarles del pago por capacidad. Sin problema, en los impuestos no hay ninguna discusión, eso y es una eso es puro barbaridad. mercado. No, pero sin impuestos, ¿cómo? O sea, si al final a la empresa, digamos, tiene que, dice, no, yo para, digamos, justificar mis costes, tiene usted que poner un precio que además no entraría en condiciones de mercado, tendría que ser a través de un mecanismo imperativo de trasladarlo, pues te digo, como un sistema de contratos por diferencia, como en Hinkley Point, 95 libras, lo traslado a través de una plataforma intermedia y esto va al consumidor. Y tú dices que vas a trasladar 50, vamos a suponer que quitamos los impuestos, dices 55. 55. Con eso es competitiva ya la nuclear. ¿Es competitiva con 55? Sí. El precio del mercado ahora mismo, si tú quieres firmar PPAs, ahora mismo... Sí, los PPAs son 55. 55. Bueno, eso... Y luego a partir de las empresas se harán las cuentas de si efectivamente son 55 o para mí son realmente 45 porque las amortizaciones, perfecto, pero si tú quitas la fiscalidad que hay ahora mismo... ¿Ese precio te permite cubrir todos los costes de desmantelamiento? Sí. No, entonces, Sí. Entonces no digo nada. Sí. Vamos a verlo, porque entonces, oye, si no es muy fácil, o sea... Sí, no hay que llegar a los 40 y sí, pico. lo que no entiendo es que no se esté haciendo un debate con números, que no es tan difícil. Sí. Creo que quería decir algo, Luis. Solo una cosa, porque estamos hablando de extensión de vida y claro, hay ese concepto de vida útil que no es comúnmente conocido. No existe una vida útil de central nuclear, lo que se hace es estimar cuánto tiempo va a estar operando para sacar aproximadamente un coste medio, financiación, asuntos de esta índole, no asuntos tecnológicos. Y esto es importante porque, por ejemplo, en el caso español en particular, nuestras centrales no se diseñaron para operar ni 10, ni 20, ni 30, ni 40 años. Cada 10 años tienen que renovar su permiso su licencia. Si el Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente, cree que está capacitada para producir de forma segura, le da luz verde, o si no, siempre que y condiciona su funcionamiento. Pero la extensión de vida es solo porque
lo hemos determinado así. En Estados Unidos, el 90% de las centrales nucleares ya van a operar 60 años. El 90%. Y ya hay un 10% que han obtenido hasta 80 años. Porque lo que tienen que demostrar es que las condiciones de operación es segura. Entonces, cuando hablamos, claro que lo que más nos concierne ahora mismo a nosotros en este panorama es extender nuestro parque nuclear. Y esto es completamente correcto. Pero no hay nada que diga, tecnológicamente hablando, que a los 40 años la tecnología está obsoleta. Porque, por poner un ejemplo práctico, Santa María de Garoña tuvo luz verde de operación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y cuando salió del Consejo Nuclear, el gobierno en aquel momento dijo, sí, pero yo la cierro. Y yo siempre pongo el mismo símil cuando doy clases en la universidad. Yo voy a pasar el ITV, el agente me firma y hay un guardia civil a la salida que me dice, aparca aquí, tu coche no se va a mover más. Entonces, esta situación no hay caso. Debería ser que sí que fuera, digamos, que sí que fuera la última palabra la procedente del organismo regulador y no la procedente del gobierno del color que fuera en el instante que fuera. Así que el concepto de vida útil es solo un concepto de carácter económico, nada relacionado con la tecnología. Y esto creo que es importante. De hecho, la central gemela de Almaraz, en Estados Unidos, creo que está autorizada ya para 80 años. Norzana. Eso es. Y es una central que es gemela, pues es exactamente el mismo diseño, se construyó, se puso en marcha al mismo momento que Almaraz. En términos vida útil de diseño, y como por ejemplo la de tercera generación, Fermavir tiene una vida útil de diseño de 60 años. Efectivamente tiene un sentido económico, esto tiene que estar amortizado en 60 años. Supongo que también tiene que tener un cierto sentido, hombre, nada es infinito. Entonces, cuando se diseña un proyecto y se le atribuye, o sea, no es una noción contable, es una noción, tiene una cierta, evidentemente no quiere decir que no se pueda prorrogar, por hecho, como hemos visto, en Estados Unidos han prorrogado eso, un 80% o 90%, lo que fuese. Y hay una serie de países, en Francia, lo prevé. Y no hay ninguna discusión, lógicamente. También hablan siempre de prorrogar 20 años. Nosotros no estamos hablando de prorrogar 20 años. Es que el planteamiento que se debe hacer es, estamos hablando de prorrogar, pero que tiene menos sentido. Lo que debería estar es diciendo, oiga, ¿por qué no hacemos como hemos ido? Vamos a plantearnos si ahora ponemos 20 años más, porque entonces el coste fijo, porque ¿qué va a pasar? Si cuando pasan 20 años y dicen, no, prorroga un cierto tiempo, el Consejo de Seguridad Nuclear va a decir, oiga, si quiere prorrogar y no sabe cuánto tiempo va a tenerlo, estas inversiones con un coste fijo. Si dice, no, yo voy a estar en 2 años, voy a estar abierto, no tiene ningún sentido. Entonces, esos son todos los elementos que no está incluido en el actual debate. ¿Por qué en lugar de hablar de si retrasamos lo de la carrera, planteamos el hecho, oiga, la vida útil de 40 años se puede al menos aumentar 20 años más? Y en 20 años más los costes fijos adicionales se distribuirán en 20 años. Totalmente. Fíjate que con los Al hilo propios... de esta conversación, quería hacer una pregunta. Se habla del cierre en 2027. Técnicamente, ¿cuándo es el momento crítico en el que ya, si no tomas decisiones, tienes que cerrar? Bueno, en realidad tienes que tomar, digamos, apurando mucho los plazos, mínimo 2 años antes del cierre, porque tienes que hacer los contratos de suministro de combustible. Ese contrato de suministro de combustible, nosotros, que por cierto tenemos uranio en minas, pero resulta más rentable traerlo de fuera, nosotros traemos el uranio, no mineral, sino enriquecido, y a través de la Empresa Nacional de Combustible somos capaces de construir nuestros propios combustibles y venderlos a las centrales. Pero se necesita como mínimo 2 años para garantizar el suministro. Yo creo que si queréis abrimos a preguntas, que seguro que hay... Tenemos aquí algunas. ¿Sí? Hola, buenas. Bueno, tengo varias preguntas. La primera es, ¿las empresas energéticas han realizado la solicitud pertinente para mantener las nucleares abiertas? O sea, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear se lo admita, que se puede mantener las nucleares abiertas con las pertinentes
modificaciones o cambios económicos, si han realizado esta solicitud o si es que no están realmente de acuerdo por quién tiene que financiar esos cambios y esas actuaciones dentro de la central nuclear. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es en el tema del mercado eléctrico, ¿cómo afectaría para todas las pequeñas empresas, principalmente de renovables, que por ejemplo tienen PPAs firmados, el tema de si han hecho unos PPAs con unas propuestas de precio, cómo afectaría si ahora se vuelven a mantener las nucleares, esos PPAs quedarían totalmente obsoletos porque los precios serían totalmente distintos. Entonces, ¿cómo afectaría a todas esas empresas del mercado eléctrico? Óscar o Jorge Gracias. pueden Pues si responder. quieres empiezo yo por el segundo punto. Entiendo que te refieres a que se estaría cambiando de alguna forma, ¿no?, las hipótesis del PNIEC y por lo tanto, ¿cuál es la hipótesis del PNIEC que se va a cumplir? Es que no se va a cumplir ni una. Es que en eólica hay que meter de aquí a 2030 25.000 megavatios de eólica. Es lo que dice el PNIEC. El último año se metió 1.000. Hay que meter 23.000 megavatios de almacenamiento. Creo que hay 3.000 de bombeo. Pero bueno, hay 22 que han solicitado acceso y conexión. Sí, no, de renovables muchísimos más. Pero vamos a ver cuántos se financian y cuántos se construyen. Para que te hagas una idea, bombeos, por ejemplo, porque no son lo mismo baterías y bombeos, y el PNIEC lo diferencia, creo que con autorización ambiental apenas hay 2.000 megavatios. Un proyecto de bombeo, tramitarlo te puede costar 7-8 años. Y me parece que muy buena la pregunta, respondo a tu pregunta, pero lo ligo también a un comentario, es que efectivamente lo prudente sería, oye, vamos a ver cómo avanza el PNIEC, si es que el propio PNIEC no se va a cumplir. Lo que no tiene sentido es que si todo lo demás no se cumple, mantengamos la hipótesis del cero nuclear sin volver a reevaluar los objetivos, porque está claro que el PNIEC está configurado, y entiendo que cuadrado, más vale que sea así para todos nosotros, teniendo en cuenta unas hipótesis que no se van a cumplir. Si no se cumple la eólica, que es la renovable que más horas nos da, el almacenamiento está yendo más lento, sobre todo el bombeo, que es el que nos va a dar más respaldo, pues a lo mejor tenemos que ver si efectivamente, no me vale la respuesta de ¿hay problema de garantía de suministro? Si se cumple el PNIEC, no, coño, eso ya lo sé, y si se cumple, y si no se cumple el PNIEC, ¿qué pasa, no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo entiendo que efectivamente puede haber un cambio, ¿no?, porque la nuclear te va a generar un efecto, pero también el resto de las variables. Es decir, al final la planificación del PNIEC es una planificación indicativa. Como sabéis, lo que realmente es vinculante es tener un plan. Un plan que, por cierto, cada cierto tiempo España tiene que renovar y actualizar y volverlo a mandar a Europa para asegurar que efectivamente cumple con los objetivos de descarbonización y de renovables, al menos los europeos, que eso sí que es vinculante. Pero la forma a la que llegas, el gobierno tiene que ir maniobrando, porque si no, otra cosa también sería un disparate. Si es que hay cosas que por mucho que tú preveas, al final no se van a cumplir. Claro, pero mi pregunta es, si por ejemplo una empresa... Si empresas energéticas han firmado, por ejemplo, PPAs a un precio, suponiendo el desmantelamiento nuclear, si no se realiza ese desmantelamiento, obviamente el precio va a subir porque necesitaríamos más gas, pero ¿eso cómo afecta a todas esas empresas que en un futuro, o sea, a lo mejor no se van a poder mantener y son empresas necesarias para la producción energética, principalmente las renovables? No sé si me explico. Pero si han firmado un PPA, nosotros asesoramos muchas empresas en firma PPAs. Tú en el PPA lo que estás es anclándote a los costes de generación de renovables. Y tú acuerdas un precio que en ese momento te parece razonable, ¿no?, teniendo en cuenta que incluso tú sabes que los costes de la renovable pueden evolucionar al alza o a la baja, con lo cual tu propio precio de PPA puede ser barato o caro en función de cuando lo hayas firmado. Es verdad que tiene una cierta componente también de si el mercado está más alto o más bajo, se reflejan los precios del PPA. Pero hoy, si alguien ha firmado un precio del PPA, mi opinión, debería estar más pensando en si quiero anclarme hoy a 35 euros solar hoy, o me quiero esperar unos años a ver si la solar está más barata o más cara, y no lo que va a pasar en el mercado, que va a recoger otras muchas variables. Y de nuevo, no solamente la nuclear, sino que va a pasar con la demanda, que va a pasar con el hidrógeno, que va a pasar con el almacenamiento. Hay muchas variables que van a afectar. Lo que no veo también es, porque esto también ha suscitado, creo, en algún debate en algún medio, lo que no veo es ningún ángulo tampoco jurídico, ¿no? Decir, es que yo firmo un PPA en que creo que en algún... Es que, de nuevo, es que el PNIEC va a cambiar, va a seguir cambiando, y en la próxima versión del PNIEC veremos otro cambio seguro, porque nos va a obligar la propia realidad. Es imposible, no se van a cumplir las hipótesis. Y respecto a la pregunta de ¿han presentado algún tipo de...? La primera, o sea, los primeros 2 reactores que extienden vida son los de Almaraz en 2027 y 2028.
En condiciones normales, los titulares de esa planta solicitarían al Consejo de Seguridad Nuclear una prórroga y un análisis de bajo qué condiciones sería posible la extensión de vida. Pero en este caso el Consejo no va a admitir a trámite la solicitud, porque como he dicho antes hay una orden ministerial que pone una fecha al cese de explotación de esos dos grupos. Entonces, con esa orden en el BOE, el titular no puede pedir un análisis de extensión de vida. Y si lo hiciera, el Consejo le dirá que no lo puede tramitar porque hay una orden. Lo único que podría hacer el titular de la central es recurrir la orden por falta de respaldo legal. Es decir, hay que ver si esa orden ministerial se atiene a derecho. No sé si los titulares lo han hecho o no, pero la orden está en el BOE. Si quieres te digo cuál es. No me acuerdo ahora mismo de la referencia, pero y por completar, desde el punto de vista técnico, simplemente preparar la documentación de licencia no es escribir una carta y una solicitud. Tienes que realizar una barbaridad de estudios, algunos de ellos análisis probabilistas de seguridad que ha mencionado Claudio anteriormente, que pueden llevar aproximadamente en personas hombre, personas año, 3 personas año, con un coste aproximado de centenas de miles de euros. Es que esas cantidades se me van a mí de la cabeza. Centenas de miles de euros. Quiero decir que es una inversión no baladí que tienen que hacer para algo que saben que la respuesta es no. ¿Una pregunta? Sí, gracias. Perdón por si desvío un poco la línea que están siguiendo, pero me causa una tremenda curiosidad, sobre todo cuando ustedes están hablando de modelos que tienen una componente económica a 40, 60 años y demás, que yo ni me suponía. Cuando yo estudiaba en el Pleistoceno, nos enseñaban que estaba la fisión y la fusión. La fisión era una realidad y la fusión era un modelo teórico. Ahora estamos empezando a escuchar, con esta cultura que tenemos los profanos, un poco de Wikipedia y de Google, que la fusión está empezando a ser una realidad tecnológica y ustedes están hablando de tiempos de 40, 60 y 80 años. Esa no es una variable. Me imagino que en esos 40, 60 o 80 años, esa noticia de Google de que China va en el 36, va a construir su primer tecnología de fusión y demás, ¿esto va a tener alguna incidencia en todo esto que estamos manejando de la energía nuclear? Bueno, pero comenta tú que es el que sabe de tecnología. Por supuesto, yo vengo del lado de la fisión, pero comencé haciendo fusión. Y en broma, en ambas comunidades decimos que la fusión tiene una constante de tiempo de 20 años. Cada vez que llega alguien, dice que los próximos 20 años. Y yo llevo en esto casi 40 y sigo yendo lo de los 20 años. Lo que sí que es verdad que se escucha ahora es que, digamos, se ha cambiado el ritmo, se ha cambiado el paradigma y además de hacer estudios de física de plasma para ver si es posible fundir núcleos ligeros de átomos, se ha pasado a, vamos a ver si somos capaces de construir una máquina donde podamos reproducir la energía del Sol durante un determinado tiempo. Mientras que se hacen los experimentos de ITER, que es lo más próximo en el tiempo. Después se lleva a escala en la instalación demo y después se hace que todo ello sea económicamente competitivo, pues yo creo que muy poca gente de aquí lo va a ver. Bueno. A menos que alguno tengamos pensado vivir 120 o 140 años. ¿Es una opción? A ver, Jorge, ¿sí? ¿Vas a decir algo? No, iba a contestar. Claudio, perdón. Aquí el que sabe de eso es Luis. O sea porque últimamente sí que hubo, bueno, yo tengo la versión de gente que ha metido dinero en la fusión, con lo cual es una visión un poquito sesgada, ¿no? Que creen que habrá una planta piloto en 2030. Yo que soy más viejo que tú, yo acabé la carrera de ingeniero industrial en 1970, hace más de medio siglo, y ya entonces había ese horizonte, no, de 10 años. Entonces ya, digamos, en aquella época decía que al de 10 años habría unas plantas de fusión. Bueno, evidentemente no ha ocurrido. Ahora, no sé si esta vez, a mí esta vez me aseguraron, gente que ha metido bastante dinero en eso, que puede haber una planta piloto en 2030, porque si es una planta piloto en 2030, el que ha hecho la pregunta yo creo que es muy sensata. Es decir, oiga, mire usted, yo creo que hay una cuestión, digamos, del valor que tiene la espera.
Entonces, en este caso puede haber un solape. Si hay una planta, digamos, piloto en 2030 y estamos hablando sobre todo cuando hay que invertir, no, ahora ya dejo de la prolongación de vida, en las nuevas centrales de 60 años, empiezas a tener un terreno de solape, clarísimo. Y cuando tú tienes que pagar todos los años, como hemos visto con Flamavil, 170 euros el megavatio hora dentro de 45 años y te aparece la competencia apoyada además, porque claro, si hay plantas de fusión, eso sí que tendrá una ayuda pública monumental. ¿Cómo compites? Ya sé que hablar ahora, pero a mí desde luego yo me habré muerto, eso está claro. Pero vosotros, la gente más joven, sí que a la hora de analizar, estamos analizando cosas en horizontes de 60 años. Es un horizonte, y eso estamos analizando, como ha hecho la Cour de Conte en Francia, sumando, restando y no sé qué, lo que van a tener que pagar a la central de Flamavil dentro de 60 años. Y en ese terreno, meterlo, lo que ha planteado la persona que ha hecho la pregunta, me parece muy relevante. Yo quiero añadir una cosa. Una cosa es que la fusión sea tecnológicamente posible y otra es que sea rentable. Y estas máquinas son obras de arte. Y para que la generación eléctrica sea rentable tiene que ser reproducible a mucha escala. Y me cuesta creer que vaya a conseguir la escala y los costes medios de un panel fotovoltaico combinado con una batería. Porque esos es como churros y estos son obras de arte. Le va a costar bajar el precio. El y otra forma de contestar la pregunta es que en todos los escenarios energéticos que se plantean, incluso hasta 2050, digamos que, por tener credibilidad, la Agencia Internacional de la Energía, en ninguno cuentan con la fusión. Es verdad que va a haber un reactor donde se va a probar tecnología, pero después tiene que venir, como decía antes, un demostrador y después tenemos que hacerla rentable. Así que vamos a ser optimistas. 2070. De todas maneras, cuando el debate es ampliar lo que ya está, nadie te obliga a tener que hablar de ampliaciones a 30, 40 años. O sea, la clave de todo esto es que tú puedes ir modulando y viendo efectivamente si lo que toca es ampliar 10, 15 o 5, que no es lo mismo que cuando tú tienes que decidir una nueva inversión. No, sí, es eso. Lo que es un disparate es lo que ha hecho Alemania, que es mantener a toda costa el cierre en 2023 y luego plantearse que tiene que invertir 40.000 millones de euros en ciclos combinados. Cuando has cerrado las nucleares que las tenías. O que se plantea ahora volverlas y ahora a abrir. dice no, y ahora ha dicho no, tiramos el plan de los ciclos combinados, que da un disparate porque en Alemania gas no sobra y vamos a irnos otra vez a ver si arreglamos las nucleares. Pero entonces, ¿para qué las habéis cerrado? Es que hay que disociar completamente la discusión sobre el alargamiento de las centrales de la inversión en nuevas centrales. Correcto. No tiene absolutamente nada que ver. ¿eh? Pero aunque aquí también, hombre, los vendors dicen que hay que invertir en nuevas centrales en España, O sea, que ahora no está, sí. Porque el debate es otro. Pero venderlo, porque los first of a kind, la curva de aprendizaje, no sé qué y no sé cuánto, bueno, porque claro, tú decías, Jorge, que tienes muy poca fe que pueda competir con baterías y saberlo. Pero ten en cuenta que si echamos la vista atrás, hace 15 años la fotovoltaica tenía un coste de 450 euros megavatio hora y ahora tiene 35. O sea que realmente... Pero Claudio, si la materia prima es abundante y el silicio es muy abundante y es reproducible a gran escala y una placa fotovoltaica tenía todos los ingredientes para abaratar el coste. Sí, pero Mientras que esto es un monstruo. Pero vamos, es decir, yo igual soy un optimista tecnológico. Yo creo que se pueden ver... Da igual, es decir, que a mí ya me importa un pito, ¿no? Creo que dentro de 60 años con la energía de fusión, pero bueno, no, pero por... Marta, ¿me ibas a decir? Yo quería hacer una pregunta. Habéis hablado de frecuencia, habéis hablado de inercia, habéis hablado de estabilidad del sistema, habéis hablado de seguridad del suministro. ¿Creéis que Red Eléctrica es capaz de hacer un informe diciendo que se pueden cerrar las centrales nucleares? Pues buena pregunta, La Red Eléctrica tendrá que hacer un informe sobre lo que compete a Bueno, Red Eléctrica. Si hay una disponibilidad de red o qué disponibilidades de redes, qué necesidades de inversión, etcétera, se necesitarían para acomodar lo que se decide en otros sitios. Red Eléctrica no puede hacer, puede hablar de las restricciones que impone la red ahora o dentro de 20 años o todo lo que sea, pero no puede, en mi opinión, si lo puede no debería.
elaborar informes sobre cosas que no le corresponden a su competencia, Jorge. Bueno, Jorge ha sido responsable, ha sido director general de... Es el operador del sistema. Es el operador del sistema y es el garante de la garantía de suministro. Entonces, si cerrar capacidad pone en riesgo el suministro, debería ser su obligación advertir al Gobierno. Entonces, aquí la pregunta está muy bien puesta, Marta, porque ¿quién nombra al presidente de Red Eléctrica? Esta es la pregunta. O sea, el presidente de Red Eléctrica, nombrado por el Gobierno a sabiendas de que su predecesor fue cesado, ¿va a atreverse a poner por escrito que hay un problema de garantía de suministro? ¿Sería su responsabilidad hacerlo? Bueno, pero eso, Jorge, yo creo que es una deficiencia de nuestra norma. En mi opinión, la operación del sistema debe estar en un sitio y la propiedad de la red absolutamente de acuerdo contigo, pero la realidad no es el esa. sistema de las ISO americanas, en mi opinión, claro, que dice, no, la tradición europea es la TSO, que está todo junto, la operación del sistema, oiga, absolutamente de acuerdo contigo. Independientemente de este tema, hay potenciales conflictos de interés que hacen. La operación del sistema debería ser una empresa pública. En Estados Unidos... ¿Una dirección general? ¿O una dirección general? No, como es en Estados Unidos, las ISO son empresas non-profit. Pero lo que no puede ser es que, primero, son dos bichos completamente distintos. Ocurre además lo que dice Jorge. Hay una normativa que pretende blindar al director general de operación del sistema del presidente. Bueno, como todas esas normativas contradictorias internamente, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que aquí, cuando se plantea eso, sea quien sea y del color político que sea, el presidente de Red Eléctrica le da un ataque de nervios. Y eso lo hemos visto, o sea que, pero en algún momento habrá que plantearlo. Bueno, en el Reino Unido ya lo han planteado. Lo han separado, es que lo han separado. Por eso, lo han separado. Lo ha comprado el Estado. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. O sea que el problema no es quizás tanto si puede hacer o no, si la red eléctrica, tal como en estos momentos está constituida, es racional o no es racional. Y impide todo tipo de conflictos de interés. Red Eléctrica siempre dicen que no hay ningún conflicto de interés, hay potencial, pero bueno, hay un problema con Red Eléctrica también, que es quien elabora el programa de infraestructuras. Y claro, un propietario de una red, si elabora un programa de infraestructuras, tiene un incentivo a incrementar las infraestructuras, un negocio regulado, que prácticamente, bueno, con todo el sistema de incentivos, lo que sea, es un porcentaje de la inversión, pues cuanto más inversión, más dinero ganas. Por lo tanto, el incentivo que tiene el propietario de la red no digo que lo haga, pero tiene un incentivo enorme para hacer un sesgo, y hay un conflicto de interés obvio entre generadores y red. Para digamos, eliminar una congestión se puede hacer de dos maneras, o bien invirtiendo en generación o bien invirtiendo en redes. Bueno, pero vamos, eso es otro problema que yo creo que no se solucionará nunca. A 10 minutos de finalizar, pero yo creo que podríamos intentar hacer alguna pregunta más por parte del público, que seguro que tenéis alguna curiosidad, ¿no? Sobre... Uy, hay bastantes manos. Sí. Hola, yo tengo una duda que me ha generado cuando se ha comparado, por ejemplo, la cantidad de horas al año que produce la energía nuclear con respecto a la cantidad de horas que, por ejemplo, producían bueno, hablaban de las eólicas. No sé si hablaban de 8.000 horas la nuclear de producción constante y a lo mejor 2.000 horas frente a las 2.000 horas de las eólicas. Pero el tema también está, creo yo, y si no ahora debatiréis al respecto, que la energía eléctrica, el problema es que funciona a bajo demanda. Y si no hay demanda, como es un problema añadido, es el almacenamiento, que no es tan sencillo, pues lo que se hace es parar la producción. Si no me equivoco, el parar una producción en una energía nuclear ni es rápida ni es fácil. Sin embargo, la eólica enseguida para los aerogeneradores. Tú puedes ir por la carretera conduciendo y de repente ves en un campo de generadores que a lo mejor solo el 50% está dando vueltas y el otro 50% no. No porque no haga viento, sino porque en el momento la demanda no lo necesita. ¿Vale? Entonces, solo quería decir eso, que me ha parecido que esa comparación no era del todo legítima. Sí, a ver, un matiz. Cuando hablamos de horas, porque me imagino que habréis caído un poco la cuestión de decir, oye, la solar 2.000 horas, ¿no? Hay más horas de luz al año, ¿no? Son horas equivalentes, es decir, es el equivalente de horas funcionando a plena carga. La realidad es que la eólica está funcionando más de 3.000 horas y la solar más de 2.000. Pero, digamos, hay muchas horas en las que hay luz
pero estás produciendo a menos potencia porque la intensidad de la luz es menor. Entonces, cuando utilizamos el término horas, que igual, perdonad, porque igual hubiera merecido la pena explicarlo un poquito mejor, estamos hablando del concepto de horas equivalentes, que es el equivalente de horas a plena carga. ¿Qué pasa? Que la nuclear, como siempre está a plena carga, pues las 8.000 horas de funcionamiento son a plena carga, con lo cual son 8.000 horas equivalentes. La solar a lo mejor está funcionando 5.000, pero hay horas que funcionan con menos potencia, las horas centrales del día en verano a tope, ¿no? Pero en invierno justamente las horas centrales la potencia es menor, pues para homogeneizar las métricas son 2.000 horas equivalentes a plena carga, ¿vale? A ver, la nuclear también está haciendo, evidentemente, también se está adaptando y está buscando también aportar esa flexibilidad. La nuclear se le achacaba tradicionalmente que era, como bien decías, poco flexible, ¿no? Fijar ahora justamente lo que ha ocurrido ahora esta Semana Santa. Han parado todos los reactores, ¿no? Creo que prácticamente han estado todos parados. Menos uno, ¿no? Básicamente, salvo uno que creo que sí que está en recarga, el resto han sido por cuestiones de mercado y han parado. Y se están también sofisticando para poder incluso pues, modular potencia y poder incluso pues, hacer lo que denominamos el follow the sun, que es intentar incluso durante las horas centrales del día reducir carga por luego volver a subir. Es decir, que evidentemente la nuclear tiene que trabajar también en términos de flexibilidad, pero lo están haciendo y de hecho lo hemos visto esta Semana Santa que han parado todas. De hecho, ya lo están haciendo. Almaraz 1 ha modulado cargas en determinados momentos de este año al 60%, al 40%, y Francia lo lleva haciendo así toda la vida. Es cierto que esa forma de operar supone unos desafíos para tener mayor control sobre algunas variables, porque no se puede hacer con la misma velocidad una modulación de carga en una central nuclear que en una central de carbón, que cierras la válvula y se ha acabado la generación. Tienes que tener unos tiempos, pero se está haciendo, se lleva haciendo toda la vida en Francia y en España ya se empezó en el 2024 y ahora se están adaptando todos los reactores. A ver, la siguiente pregunta. Buenas tardes. Gracias por las enseñanzas. Es un debate que aplaudo porque se ha mantenido dentro del ámbito técnico, sin ideología, que es un tema que fundamentalmente va cargado siempre de ideología. La pregunta que voy a formular es una pregunta que puede ser tonta, porque pido con humildad, desde mi ignorancia, que si puede ser o no una variable en un hipotético cambio de tendencia y apertura de construcción de centrales nucleares en España, el factor agua. El futuro es de sequía, el futuro es desértico, y las centrales nucleares normalmente se construyen o bien en la periferia, al lado del mar, o al lado de un río. Y creo que los ríos en España dentro de unos años van a escasear. Esa es la pregunta. Bueno, vamos a ver, cuando no existe ningún foco frío tipo mar o río próximo, se pueden construir torres de refrigeración, que son las típicas torres donde se ve el vapor de agua saliendo, que finalmente algunos sacan la fotografía para decir cuánto CO2 emitimos desde las centrales nucleares. Así que hay mecanismos por el que puedes lograr la refrigeración. Si bien es cierto que las zonas de preferencia son zonas que tengas el foco húmedo lo más próximo posible, porque incluso si tuvieras alguna urgencia, como pasó en Fukushima, lo puedes utilizar como agua de refrigeración de emergencia. Pero la refrigeración habitual se puede hacer por torres de refrigeración y que son, de hecho, Almaraz tiene torres de refrigeración y hay alguna central en el mundo que, además de estar próxima al mar, tiene torre de refrigeración para apoyar. Así que no es condicionante fuerte. Y un embalse hecho a propósito para refrigerar. Para refrigerar. Bueno, pues sí que hemos llegado al final de este maravilloso debate. Ahora solo falta saber qué va a pasar en los próximos meses. Según Luis, ya estamos fuera de... según las empresas eléctricas, todavía tenemos cierto margen para que el Gobierno dé marcha atrás. En cualquier caso, lo tendremos que ver en las próximas semanas, meses, si finalmente vamos a empezar a cerrar Almaraz o si vamos a darle una
el último perdón, ¿no?, para que pueda continuar operando. Muchísimas gracias a los expertos. Siempre, como bien dice Óscar, se aprende algo nuevo y espero que no haya sido muy complicado para los que estáis aquí, que no estáis habitualmente escuchando a estos grandes expertos. Muchísimas gracias.